Ok, listo. Pues bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del taller sobre teorías queer. Primero vamos a dedicar unos minutos a reflexionar o si tienen alguna pregunta o comentario acerca de la clase pasada respecto al contexto sociohistórico de las teorías queer. Vamos a dedicar unos minutos, me parece que con unos 10 o unos 12 podemos de alguna manera tenerlo en consideración para que después arranquemos con el texto depreciado. Porque sé que en la anterior sesión hubo algunos comentarios o inquietudes que de alguna forma no quisiera que se quedaran allí. Eh, por lo cual, ¿alguien tiene preguntas o reflexiones o algún comentario, ya conclusión final sobre la lectura pasada de Javier Sáez del contexto sociohistórico de las teorías queer? Digo, este tema sobre las crisis, de la crisis del SIDA, la crisis de los feminismos, la crisis del movimiento gay. Hola, hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? O incluso también las aportaciones de Michel Foucault a las teorías queer. ¿Todo quedó de alguna forma claro? ¿Alguna pregunta o no sé, cierta inquietud que puedan tener sobre esta lectura y también sobre cómo surgen las teorías queer, principalmente en Estados Unidos y en algunos países en Europa? Digo, esta cuestión del neoliberalismo también está atravesada por la época. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Por mi parte bien. Bueno, ya aquí. Gracias, Dulce, Dylan y Alejandro, por responder. Digo, si ya no hay más preguntas o comentarios al respecto, está perfecto. Así ya le vamos dedicando tiempo hacia la lectura de Paul B. Preciado sobre la palabra queer. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a ver esta lectura que va a ser el tema de la sesión de hoy. Permítanme compartir mi pantalla. Denme un segundito. Ok, compartir. ¿Alguien me podría avisar, por favor, si ya se alcanza a ver el PowerPoint? Sí, ya se ve bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues la lectura que hoy nos convoca y también de la cual vamos a reflexionar un poco es sobre la palabra queer, historia de una palabra y cómo es que se fue conformando el significado de lo queer y que propiamente empezó a ser politizado o incluso a raíz de los movimientos de la década de los 80, que fue lo que veíamos la sesión pasada, emergió como una cuestión ya no de insulto, sino de reapropiación y de resistencia. Pero antes de que profundicemos en la lectura, tengo una pregunta. Y esta pregunta yo quisiera que la respondieran primero a través de Menti y ya después vamos a darle un poco más de cauce con lo que vayamos reflexionando. Para ustedes, ¿qué significa queer en una palabra? Hice una especie de encuesta con pregunta abierta en Menti. Entonces, si ustedes se van a este link, les van a preguntar un código de acceso, el cual es 219 47 13. Entonces, si me pudieran ayudar, por favor, quienes puedan hacerlo, a ingresar a Menti y responder para ustedes, ¿eh? O sea, no para Paul B. Preciado, no para Judith Butler, para ustedes. ¿Qué significa queer en una palabra? ¿Vale? Entonces voy ahorita a el Menti para que podamos ver las respuestas que van anotando. Que este es el Menti, ¿no? Aquí está el código. Todavía no hay resultados. Digo, igual si tienen algún problema en acceder o que no les permita, por favor me dicen y ya lo resolvemos, ¿ok? ¿Podrías volver al código de acceso, por favor? Sí, claro que sí. Aquí está, 219 47 13. Se los pongo también en el chat.
Está mal ese código de acceso. ¿Está mal? Sí, cuando te metiste al Menti, ahí venía, le falta un 1. Yo lo intenté y no me dejaba entrar. Ay, Es muchas do- gracias por comentarme, Penny. sí. Se me fue a mí el uno. Ok. Ay, bueno, ¿lo tienes ahí, Penny? ¿El código correcto? Sí, nada más es creo que es 219.1, o sea, es 29, 21, 91, algo así. Es que ya me metí y ya no veo Ah, ok. no recuerdo dónde en tu pantalla lo vi, por eso dije, ahí está. Sí, está aquí. Básicamente le falta un 1, o sea, en el código que tú nos diste, 2191, como dice Alejandro, sí. Ok. Bueno, estoy aquí conectándome otra vez en el Menti. Aquí está. 2191 4713. Ok. Ah, ya hay tres respuestas. Ah, perfecto. Ok. Ok, ya aquí están disidencia, reivindicación, desviación, diversidad. Muy bien, ya estamos aquí viendo algunas respuestas sobre para ustedes, no para Polve Preciado, tampoco para, no sé, los estudiosos más eruditos del género, sino para ustedes, ¿qué significa la palabra queer, no? A un anglicismo que puede encontrar causa en lo hispano, ok, perfecto. Transgresión, diversidad, diversidad. Bueno, vemos que diversidad se repite. Disidencia dentro de la propia disidencia. Ok, aquí también disidencia. Ya vemos que hay dos respuestas relacionadas con ella. Em, Irruptivo, bueno, no sé si sea irruptivo o disruptivo, pero de todas formas también hay un juego de palabras, ¿no? Con lo queer y eso es sumamente importante al momento de entenderlo, de comprenderlo. Ok, pues yo creo que damos 2 minutos más para ver si es que hay algunas respuestas y ya de ahí vamos a darle con la presentación. Trastocar, eso también está interesante de analizar, ¿no? ¿Qué significa trastocar, ¿no? O sea, o qué se trastoca cuando se habla de lo queer. A quienes están accediendo, les pedí que accedieran a Menti con el código 21914713 y que respondieran para ustedes qué significa queer, con sus palabras, no con las de Paul Preciado ni de otro autor, sino para ustedes, ¿qué significa? Bueno, aquí ya tenemos más. Resistencia, vemos que aquí también ya se repite 2 veces. Una anomalía en la cis endoheteronormal. ¿Ok? Me parece que un poco las similitudes que podemos observar es que refiere a aquello que transgrede, que se desvía, que tiene que ver con la diversidad, con algo que irrumpe y que al mismo tiempo resiste, ¿no? A un sistema, y sistema cabe resaltar con C, y que de alguna manera también tiene a la heterosexualidad como una institución. También el tema de los anglicismos que pueden encontrar cierta interpretación dentro del lenguaje. Y, ok, bueno, ya tenemos aquí las respuestas. Vamos a volver a la presentación y quiero que también se queden con esto, ¿no? O sea, con su definición de lo queer o incluso con su interpretación y que vayamos lo analizando conforme vayamos desmenuzando el texto de Polvo Preciado, que a pesar de que es muy pequeño, yo considero que toca bastantes puntos y que al menos es interesante analizarlos para comprender a profundidad lo que significa la palabra queer, ¿no? Y que de ahí viene todo el tema de las teorías queer, de los activismos queer. Ok, bueno, gracias por responder a la dinámica. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, palabras y significados. Yo creo que es importante comenzar con hacer una precisión. Y esta precisión es que el lenguaje no es completamente neutral. El lenguaje, de alguna manera, se enmarca en un contexto o incluso en distintos contextos sociales, culturales, políticos, que incluso se van a disputar los significados de las palabras.
Las palabras no están ahí como hechas en una tabla de piedra para que las personas solamente las reproduzcan sin de alguna forma reflexionar sobre ello. Y bueno, aunque nos quieran vender un poco esta idea muy conservadora, al menos lingüísticamente, de que la Real Academia Española es la que designa los significados y que es la única autoridad, pues realmente no es así, porque el lenguaje no le pertenece solamente a la RAE o a las autoridades que se han considerado aquellas que pueden disputar y definir los significados por completo, sino que pertenece a las personas. Entonces, las mismas personas les van dando un significado y este significado puede ir cambiando a lo largo de los años. Por ende, al principio de la lectura de Polvo Preciado, pues se menciona que las palabras contienen historias y esas historias están marcadas por diferentes acontecimientos y también por las batallas o disputas que se han dado por su significado. Entonces, al menos para poder avisorar un poco de lo queer, sí habría que situarnos un poco en que el lenguaje no es completamente neutral y que tampoco es una cuestión jerárquica en la cual las autoridades dicen la última palabra. Aquí no hay última palabra, más bien esa última palabra siempre va a estar en disputa o incluso ese significado de aquella última palabra de lo que se dice va a ser reflexionado, pero también criticado y así hasta que de alguna forma se vayan modificando o incluso vayan cambiando las percepciones o los significados. ¿Y bueno, qué pasa con la palabra queer, no? Bueno, la palabra queer tiene ciertas raíces o incluso hay como algunas primeras aproximaciones y etimológicamente hay algunos estudios que señalan que viene del bajo alemán queer y que refiere a lo oblicuo, descentrado, torcido, perverso y raro. Y bueno, esta definición o incluso esta primera acepción sobre lo queer es interesante porque del bajo alemán, de alguna forma, también se traslada al inglés y al menos aquí yo puse dos significados que me parece interesantes de analizar, ¿no? Estas definiciones son del diccionario de Oxford y como pueden observar, la primera es de 1513 y la segunda es de 1894. Y pues son casi 300 años entre una definición y otra y observamos que hay un significado muy diferente, ¿no? Al menos el diccionario de Oxford para 1513 entendía lo queer como un adjetivo y como algo que refería a un asunto extraño, peculiar, excéntrico, incluso alguien de carácter cuestionable, ¿no? Sospechoso o que es un sujeto de dudas. Entonces, bueno, un sujeto de dudas me refiero a que esa persona es de alguna manera entendida como alguien a quien se debe de dudar, ¿no? O sea, hay una desconfianza hacia aquello que se designa como queer. Y esto de alguna forma se enmarca en el sentido y en el uso común de la palabra, ¿no? O sea, hablamos de 1513 y observamos que para esa época lo queer designa todas estas cuestiones, no están enmarcadas exclusivamente en la sexualidad o en el género, como posteriormente podemos observar en la definición de 1894, ¿no? Que queer refiere a una persona homosexual. Aquí incluso hacen una especificación, un hombre homosexual y que tiene un uso frecuentemente derogatorio, ofensivo. Em, es interesante cómo es que la palabra queer en un primer momento designa aquello que se puede entender como excéntrico, raro, desviado, aquello que no sigue bueno, la norma, pero también como cierta rectitud entendida en el carácter o en la respetabilidad, sino que es algo que se desvía completamente de ello. Y que ya para el siglo XIX, finales del siglo XIX, con los estudios y también con el desarrollo paulatino de la sexología y de la psiquiatría, pues lo queer ya se va a enmarcar o va a poner el acento, al menos desde las personas que utilizan esa palabra,
para, de alguna manera, ofensivamente, decir a una persona que no es heterosexual, ¿no? Bueno, esto es interesante, al menos en cuanto etimológicamente hablando, porque vemos que las palabras van cambiando y que estas batallas o disputas por sus significados incluso están relacionadas con pues el propio contexto histórico y con el desarrollo, ¿no? De ciertas disciplinas que también le van imprimiendo un significado a las palabras. Ok, bueno, voy a pasar la diapositiva. Bueno, yo creo que podemos abrir la discusión cuando terminemos este primer bloque para que así nos vayamos poco a poco y podamos ir reflexionando. Que igual guardé como muchas preguntas para el final, entonces pues vamos a irle dando para que podamos tener este tiempo. Y bueno, ¿qué dice Preciado en su lectura? Pues dice que aquello, bueno, que lo queer de alguna forma significa o significaba aquello que por su condición de inútil o mal hecho, falso o excéntrico, ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social. Es decir, todas las sociedades están conformadas por reglas, por de alguna manera ciertos códigos que hacen que la convivencia entre las personas de esas determinadas sociedades, pues se dé de determinadas formas. Entonces, lo queer, de alguna manera, va a designar también aquello que va a poner en juego o incluso a cuestionar ese funcionamiento del orden social, ¿no? Y aquello que se cuestiona o que lo critica va a ser entendido como queer. Y esto me parece importante de mencionar porque ya también ahí tenemos una carga un tanto crítica, en el sentido de que, pues lo queer también va a poner en duda como toda esta serie de normas, de reglas o incluso de códigos y que se va a salir de toda esa percepción. También Preciado menciona que lo queer era, bueno, quienes no podían ser clasificados o determinados como hombre o mujer. Entonces ahí también vemos otra carga ya relacionada, al menos en el siglo XIX, con los estudios que se van haciendo sobre el género y la sexualidad y que de alguna manera es una palabra que utiliza el sujeto que es incapaz de encontrar una categoría específica o una clasificación que se ajuste a su marco de referencia. Y por eso Polvo Preciado va a decir que lo queer es un fallo de la representación lingüística. Es decir, ante una sociedad con determinadas reglas o incluso con ciertos esquemas sobre cómo debe de vivirse la sexualidad, por ejemplo, piensen en la época victoriana, en el siglo XIX europeo, en donde pues de alguna forma se empieza a ser un poco más sólida esta idea de que la sexualidad solamente debe de ser entre hombre, mujer, pareja monógama y que además tenga fines reproductivos. Y aquello que se sale de este esquema, pues se va a designar como queer porque las personas que lo van bueno, a utilizar o enfatizar, pues no encuentran una manera de clasificar como todas estas acciones o desviaciones y que por ende va a ser un fallo o una especie de cortocircuito, incluso si nos ponemos muy tecnológicas, un glitch en la Matrix, por así decirlo, de la representación lingüística y también de todo este juego y orden social que se presume como hegemónico. Por eso es que lo queer también va a designarse como una perturbación, una falla o algo extraño, pero todas estas cuestiones siempre marcadas por la injuria y también por pues determinar esa otredad como algo que me es ajeno a mí, ¿no? O sea, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la palabra queer en un primer momento pues va a relacionarse con ese sujeto que se siente cómodo en cierta aura de normalidad y que a quien designa como queer es el que o la que o le que no encaja en en este patrón, ¿vale? Y bueno, también me pareció importante hacer un poco, bueno, mencionarles que igual hay como una frase, ¿no? Que se asocia un poco a lo queer, que es being in queer street, que un poco traducido literalmente al español sería estar en la calle queer, pero lo podríamos entender como estar en la calle de la amargura, ¿no?
¿Y qué significa eso? Bueno, en español tiene un significado relacionado con una situación personal que no es la mejor y que de alguna manera una persona está un tanto en conflicto, ¿no? En este tipo de posicionamiento. Pero en inglés también significa being in queer street, estar endeudado o tener problemas financieros. ¿Y qué podemos observar aquí también? Que la palabra queer, de alguna forma, no solamente va a abarcar aquello extraño, excéntrico o que se sale de la norma del juego social, también a quienes son excluidos y marginalizados por el propio sistema económico. Es decir, aquellas personas que viven en condiciones de pobreza o que tienen que estar mendigando y que de alguna forma empezaron a asociarse como estas personas que no eran productivas para el propio sistema capitalista y que por ende pues se les designaba también como queer y que al menos eso es importante también de destacar, la percepción o la interpretación de clase social que lo queer enmarca y que de alguna forma también que no le es ajeno para nada. Y bueno, finalmente, también aquí puse una definición ya un poco más reciente. Esta es de 1990 del mismo diccionario. Y bueno, ya se habla de que lo queer es una persona que tiene una identidad de género o sexual que no corresponde o que desafía las ideas tradicionales de género y sexualidad, específicamente la heteronormatividad. Pero aquí cabe aclarar que ya estamos en la década de los 90, 10 años después de lo que hablábamos la clase anterior sobre el contexto sociohistórico, de cómo surgen estas teorías queer a partir de las crisis, la crisis del SIDA, la crisis de los movimientos feministas, la crisis del movimiento gay y las ideas que poco a poco Michel Foucault empezó a desarrollar y que fueron rescatadas por todas estas activismos, pero también por académicas y académicos en un espacio un poco más universitario. Y es interesante cómo es que si analizamos la definición de 1500, la de 1898 creo, y la de 1990, pues vemos que la definición se va moviendo históricamente y que está también atravesada por el propio contexto histórico en el cual se va a designar la palabra queer. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien tenga una participación o algún comentario. Yo sé que, bueno, pueden salir muchas, pero ¿les parece si dejamos como estas participaciones intermedias en 3, máximo 4, para que al final entonces tengamos una discusión un poquito más, pues no sé, más detallada sobre ya todo el texto en conjunto? Bueno, Carlos, te escuchamos. Hola, hola. Bueno, nada más así como breve, como comentas. Me llama mucho la atención que es como muy reiterativo en las lecturas el tema del conflicto de lo queer con el sistema capitalista. Y en esta ocasión, o sea, todo este tema de cuestionar el sistema capitalista desde cómo organiza socialmente las parejas, las relaciones, la producción, entre comillas, de seres humanos y que todo lo que se sale de ahí este, cae en esta categoría, me llamó la atención y que mencionara que el asumirse queer deja también de lado el tema patológico, o sea, que es más como en sentido de protesta que todas las otras definiciones que hay de lo LGBT, que son como un poquito más como médicas, clínicas o pseudocientíficas, por así decirlo. Gracias. Claro, eso que mencionas es fundamental, porque bueno, en un primer momento también lo queer no va a estar desmarcado de la propia crítica al sistema capitalista. Incluso habrá movimientos como el de Mario Mieli en Italia. Ya vamos a hablar un poco más de él cuando reflexionemos sobre Guy Hockenham, pero que también ponían el acento en el tema de la clase social y de cómo es que lo queer se desentiende de esta patologización que de alguna manera buscaba cierta normalización o incluso la idea de que era algo completamente natural, cuando al final de cuentas era un discurso que venía un poco de esta ciencia moderna y muy eurocéntrica. Aquí ya tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, Ani con el parcialista. Entonces,
Yo creo que fue eso. Pero bien, lo que mencionas, Carlos, también lo vamos a abordar en unas cuantas diapositivas más, así que ahí también va a estar latente este debate de lo queer como algo que no se separa de la crítica a la economía política y que también encuentra muchos cauces, y esto va a ser fundamental, ¿no? También como una especie de crítica a pues la crisis del movimiento gay que terminó homogeneizándose o incluso adaptando sus demandas en el Estado y que también terminó siendo cooptado por el mercado al momento en el que las marcas o incluso el marketing empezaron a generar este tema tan estático de una identidad gay y que lo queer va a criticar el propio concepto de identidad. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí también quería rescatar un poco que lo queer también se puede pensar desde términos fronterizos, ¿no? Y esto al hacernos la pregunta de, entonces, si lo queer refiere a todas estas cuestiones excéntricas que se salen de la norma, incluso a personas en condiciones socioeconómicas de marginalización y de pobreza, y que no encajan con este ideal burgués de hombre respetable, hombre cis, heterosexual, blanco, europeo, y también que tiene como ciertas habilidades, quienes cruzan los límites del decoro, la raza, la clase social, el género y la sexualidad, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que cruzan como todas estas líneas que empiezan a clasificar o a generar ciertos dualismos, ¿no? Como el tema hombre, mujer, homosexual, heterosexual, también dualismos, herencia de la modernidad y por qué es que se van a designar como queer. Y también quisiera yo mencionar que Preciado afirma, el insulto queer no tiene un contenido específico, pues pretendía reunir todas las señas de lo abyecto. Es decir, quienes cruzaban estos límites anteriormente, anteriormente les había mencionado, pues de alguna manera también reflejaban lo abyecto de la sociedad e incluso, ¿no? Si lo pensamos de una manera, pues, orientada a la producción del sistema capitalista, aquellos que no generaban como este ideal o que no lo encarnaban, pues todas esas personas recibían el insulto de queer, abarcaban como todas estas cuestiones. Em, bueno, también, como ya habíamos platicado un poco, ¿quién designaba al otro queer? O sea, la persona que decía queer a aquello que no estaba dentro de su horizonte de normalidad, y digo normalidad entre comillas, pues se posicionaba como en una especie, este Polvo Preciado dice de sillón, a mí también me gusta como la idea de un halo de normalidad, de decir o de afirmar al momento de pronunciar la palabra queer, yo soy normal y por ende tú no lo eres porque no encuentro clasificación que me pueda ayudar a ponerte en ciertos, o con ciertas características o con una palabra y que por eso utilizo el vocablo queer, ¿no? Y de diferenciación, en el sentido de que ya se genera como una especie de, pues sí, o sea, de alejamiento de quienes no son normales, de quien sí lo es a partir de utilizarlo. Y eso es interesante porque también va a estar atravesado por la historia de la palabra y que incluso va a permear en las propias teorías queer al momento de resignificar y de cuestionar toda esta idea de normalidad, ¿no? O sea, ¿qué es normal? ¿Qué es la identidad? Van a ser preguntas que desde las teorías queer van a ser una constante y que al menos etimológicamente e históricamente tienen relación con la forma en que estos límites o incluso estas clasificaciones son constantemente atravesadas o incluso, pues de alguna manera trastocadas por quienes no entran en estas, pues sí, en estos cajones o incluso en estas palabras que trataban de generar un significado casi unívoco y que no fuera inmutable, ¿no? Bueno, la siguiente. Ahora, pues vamos a hablar de la torcedura de lo queer, ¿no? ¿Cómo es que pasó de designar a como todo este tipo de cuestiones acerca de lo excéntrico, de lo raro, de lo desviado,
a ser, de alguna manera, una ruptura y un posicionamiento político. Bueno, Preciado habla del cambio de uso, es decir, de cómo la palabra va a designar o va a significar ciertas cosas, o sea, ya no va a significar lo mismo, o al menos ya no va a ser ese significado el hegemónico de usuario, es decir, como les mencionaba en las anteriores diapositivas, quien enunciaba la palabra queer, de alguna manera se alejaba de esta, como, pues sí, de esta supuesta anormalidad y se ponía como alguien que era distinto y que incluso era normal en contraposición con lo queer y de contexto, es decir, de la periodicidad histórica y de la época que va a afectar también los significados en torno a lo queer. Y aquí pues se relaciona bastante bien la lectura que tuvimos la oportunidad de reflexionar hace una semana, que era cómo es que las teorías queer surgen a partir de qué contexto sociohistórico y cultural y económico, y que evidentemente pues va a ser a partir de 1980 con la crisis del SIDA y con todos estos activismos que rompen con los mecanismos institucionales de movimientos sociales precedentes, los que se van a reapropiar de la palabra. Y la palabra queer va a pasar de este insulto que se genera, bueno, que era utilizado y que también cabe aclarar que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues era incluso utilizado ya con una cuestión más de ofensa hacia quienes no eran heterosexuales, ¿no? Hombres homosexuales, mujeres trans, todas aquellas personas que no encajaban en la heteronorma, bueno, se les decía ofensivamente queer, ¿no? O sea, esto en un contexto anglosajón, evidentemente. Y bueno, sucede que en los 80s, a raíz de esta crisis del SIDA y también de la politización de diversos grupos que van a provenir de contextos muy distintos, que no solamente van a ser las disidencias sexogenéricas, se reapropia la palabra y pasa de ser un insulto a una posición política y que va a resistir como este intento de normalización por parte del Estado, del mercado y también de las mismas instituciones médicas, ¿no? Y bueno, hay algunas organizaciones clave que de alguna forma también marcaron un punto muy importante en el que lo queer se reapropia y entre estas se encuentra ACT UP, Radical Furies, que la imagen que ustedes aquí pueden ver es de, pues, de ese grupo, Radical Furies, y Lesbian Avengers. Entonces es interesante cómo es que se rompe con esta idea de insulto y permite ya no, bueno, permite a quienes estaban en, bueno, de alguna forma interpelados como por todas estas situaciones, ser esas personas quienes se posicionan ante la palabra queer y ya no aquel que de alguna manera lo utilizaba para menospreciar o infravalorar y distanciarse de aquello que consideraba anormal. No sé si me van siguiendo la pista o si es entendible esta última parte. ¿Sí? Bueno, ok. Gracias, Dulce. Bueno, aquí también el chat. Sí, todo claro. Gracias, Penny. Bueno, entonces, esto es importante porque pues vemos que hay un cambio de usuario, ¿no? O sea, ya vemos que el cambio de uso se refiere a de ser un insulto a ser una reapropiación, una politización y una resistencia a esta normalización. Este es el cambio de uso. El cambio de usuario refiere a que antes de como toda esta crisis en los 80 la palabra queer era mayormente utilizada por pues quienes querían insultar a aquellos que no encajaban dentro de la norma social, ¿no? Pero que posteriormente, a raíz como de todas estas cuestionamientos o incluso de todo lo que provocó esta pandemia, son los mismos usuarios o las mismas personas de las disidencias sexogenéricas quienes se autoafirman como queer. Y ese es el cambio de usuario, o sea, de ser quienes de alguna manera lo utilizaban como un insulto hacia aquello que no entraba dentro de su patrón de normalidad, y a que en los 80 sean las mismas disidencias sexogenéricas o incluso
aquellos que eran los marginados del sistema económico lo reapropiaran. Y el contexto, pues, tiene que ver con la periodicidad histórica de la cual estamos hablando, ¿no? Que el contexto trae, bueno, tiene su relación con la década de 1980, con lo que implicó la pandemia del SIDA, la omisión por parte de las autoridades para hablar de ella, la condena en el espacio público hacia ciertas prácticas, pero también relacionado con la crisis de los feminismos que se consideraban universalmente blancos, hegemónicos y que excluían a quienes no fueran mujeres cis blancas de clase media, con la crisis del movimiento gay que empezó de alguna manera a ser institucionalizado y a ser pues sí, y a ser utilizado como una cuestión de mercado y que perdió como esta radicalidad política y bueno, lo de Foucault viene un poco después, pero también en cuanto a posicionar el tema del poder, no como una cuestión jerárquica, sino más bien como una cuestión en la que se ejerce desde diferentes maneras, como una especie de red, y que, bueno, las teorías queer también van a utilizar como un referente importante. Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente. Creo que aquí ya empezamos con las preguntas. Aquí ya viene lo bueno. Bueno, Guy Hogenheim fue un francés que también de alguna manera se enmarcó en todos estos debates respecto a la homosexualidad, al capitalismo, y Paul Preciado lo cita en el texto y tiene como una frase en el Parole de Queer que es el homosexual y la fabricación del mundo normal, ¿no? Pero aquí yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan o cuál es su interpretación respecto a la pregunta de Hockenheim? ¿De qué significa que el homosexual es la fabricación del mundo normal? ¿O ustedes cómo lo entienden? ¿Cómo responderían a esta pregunta? Sí, Marina, te escuchamos. Qué bueno que pudiste conectarte. Gracias por la espera No, al y hola a contrario. todos. Ujú. Pues la verdad, o sea, yo aquí nada más estoy balbuceando en voz alta, no sé, o sea, como que pensando un poco en el texto y en todo esto como de, pues de los binarios yo pienso eso, ¿no? Como en lo que no es una persona heterosexual. Entonces, por ejemplo, para mí un hombre homosexual en esos términos podría ser el hombre que no se relaciona con mujeres, o el hombre que no es fuerte, el hombre que no es masculino, el hombre, no sé, o sea, pienso justamente muy heterosexualmente en el no es, o sea, no en lo que es, sino en lo que no es. Ok, aquí también diste en el clavo de alguna forma, Marina, con el tema de los dualismos. También vamos a escuchar a Penny, que tiene la mano levantada. Ah, Sí, ya. Em, sí, de hecho yo esta frase, bueno, esta pregunta básicamente me recordó a una cuestión lingüística que menciona, creo que se llama Kaji Amin, este, en un texto que leí hace mucho, pero que básicamente, o sea, bueno, lo vinculo con esto. Él habla de la creación del término como tal heterosexual, que no existía hasta que se crea el término de homosexual, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, yo lo asumo que también tiene que ver con esto en el sentido de que no existe lo que es un mundo normal, sino hasta que después se define lo que es desviado, se define lo que es lo que está mal, digamos, ¿no? Lo anormal, en ese sentido, el homosexual en contraposición del heterosexual de este mundo sí, de cierta forma ideal y en binarios, en opuestos, que deriva del rechazo y de ponerse como en un espejo, un contraespejo, ¿no? Del mundo heterosexual y heteronormado. ok, perfecto. Muchas gracias, Penny. También tenemos aquí la mano levantada de Dulce, por favor. Hola a todos. Bueno, yo aquí puedo resumirlo un poco a lo que es ser hegemónico, ya que el
homosexual es el que responde a lo que el heterosexual realmente quiere acomodar a la imagen, ¿no? Para no incomodarse. Entonces ya saltar a lo queer es cuando al heterosexual y a toda esta visión le llega a causar esta incomodidad sobre esta identidad. Ok, aquí también mencionaste una palabra súper fundamental, Dulce, que es el tema de la identidad, que también va a ser muy cuestionado, al menos desde las teorías queer, pero o sea, justo ahí vamos como adentrándonos a lo que menciona Guy. Por favor, Yale, ¿sí está bien pronunciado? Sí, ya le. Ok, perfecto. Para mí eh, creo que se refiere más a la parte en donde justamente así que la homosexualidad persigue lo que la heterosexualidad tiene, más allá de hacer una disrupción de estas estructuras normativas que se crean a partir de una cuestión capitalista en torno a la pareja heterosexual. En ese sentido, la homosexualidad viene a repetir este mismo funcionamiento y viene a decir yo lo que ellos tienen, lo que los heterosexuales tienen, yo lo quiero también, y seguir respondiendo a esta perspectiva capitalista, social, etcétera, etcétera, que pues a fin de cuentas lo único que hace es replicar un mismo sistema y no pues diferir, no hacer una disrupción de este mismo. Entonces, yo entiendo más como por ese sentido que pues es la fabricación del mundo normal, en tanto pues no es disruptivo, sino que responde al mismo sistema que ya se creó. Claro, aquí mencionaste pues esta cuestión de la homosexualidad como incluso no esta ruptura, sino más bien el perseguir como lo que los heterosexuales de alguna forma han construido y que impide crear o incluso disrumpir con con otras cuestiones sociales o incluso con otras formas de hacer comunidad. Y bueno, muchas gracias, Yale, porque justo, o sea sus participaciones, Marina, Penny, Dulce, Yale, dan con lo que de alguna manera se pregunta este Gui, ¿no? Y que tiene que ver también con, y aquí ya pues pongo un poco la respuesta, con muchas preguntas que se critican o que pueden ser también objeto de bastantes críticas, ¿no? Este cuestionamiento del dualismo homosexual, heterosexual, como bien mencionaban, es decir, el homosexual de alguna forma se va a implementar discursivamente primero desde la medicina, ¿no? La psiquiatría, la sexología, como este opuesto de la heterosexualidad que omite como un montón de cuestiones que están en el medio y que de alguna manera afirma como únicas identidades sexuales, casi hegemónicas. Y bueno, esto también va a tener relación con la crítica al asimilacionismo y al institucionalismo del propio movimiento gay, que ya veíamos en la clase pasada y que de alguna forma seguía repitiendo todos estos mismos patrones y por eso mencionaban al principio, ¿no? Que lo queer siempre tiene en mente como esta cuestión de clase social, de crítica al capitalismo, porque al final de cuentas el capitalismo homogeneiza muchas identidades y también fagocita como todos estos movimientos sociales para de alguna manera hacerlos redituables o incluso para generar como este símbolo o este valor siempre centrado en la parte económica, ¿no? También, por otro lado, pues acentúa la clasificación y el encasillamiento de una identidad homosexual, es decir, lejos de abrir o de cuestionarse esto que de alguna manera desde, bueno, en el siglo XIX se trataba de estudiar como el homosexual a través de la clasificación y de una serie de características como muy particulares. Bueno, o sea, eso también de alguna forma va a legitimar como este halo de anormalidad en la homosexualidad y de normalidad en lo heterosexual. Y también, como mencionaban, la categoría de homosexual como una consecuencia de una noción médica. Es decir, pues la categoría de homosexual, lejos de romper con este orden del discurso médico, más bien lo va a reafirmar, incluso se va a generar como una constante o algo estable
y que al menos eso pues sigue incluso repitiendo o replicando como estas diferenciaciones muy dualistas y que terminan solamente por pues legitimar, ¿no? Como todas estas marginalizaciones o incluso esta idea de que hay una esencia homosexual en la naturaleza que viene muy a cuenta con el discurso de la ciencia y es también importante de mencionar, ¿no? O sea, al menos la palabra homosexual a finales del siglo XIX, pues algunos médicos alemanes la trataban de, pues de alguna manera fortalecer o incluso respaldar a través de estos discursos científicos y de la naturaleza que estaban muy en boga para de alguna forma pedir que se respetara. Y esto me voy como bueno, a Alemania a finales del siglo XIX, en la cual me parece que fue en Prusia, donde, ay, creo que Penny aquí puso un rayón. Bueno, no importa. Esto se trata de que también Perdón. se no, no te preocupes. También trata de apropiarse de las diapositivas. Pero justo, bueno, esta parte que les mencionaba, ¿no? De cómo es que la homosexualidad se empieza a clasificar como una cuestión médica y que de alguna manera, bueno, en lo que era Prusia bueno, se empieza a penalizar como todos estos actos y que también se empiezan a relacionar con la sodomía, que también era una cuestión jurídica de la época, y al menos surge una reacción, como por parte de algunos integrantes, unos abiertamente homosexuales, otros no, y que van a tratar de justificar el hecho de que este código penal despenalice la homosexualidad a partir de criterios científicos y de naturaleza. O sea, como verlo de una manera en la que está en la naturaleza de las personas y por eso hay que respetarla. Bueno, Guy Hockenheim va a criticar también esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué habría que buscar esa legitimidad en la medicina al momento de esencializarla y de pensarlo, como diría Foucault, como una especie, ¿no? Como alguien que tiene ciertas características y que casi casi son inamovibles. También aquí en esta parte, yo quisiera rescatar un poco a un teórico italiano que se llama Mario Mieli, donde también critica este tema de la homosexualidad y del propio sistema capitalista. Mario Mieli pues viene también de una corriente de las muchas que hay de la teoría queer, que pues se llama freudomarxismo revolucionario. Esto con base en lo que Lorenzo Bernini elabora en esta introducción a las teorías queer, que también se las recomiendo muchísimo. Me parece que también está en PDF. Y bueno, Mario Mieli publicó en 1977 un libro que se tituló Elementos de crítica homosexual y pues ahí combina como estas cuestiones revolucionarias del marxismo con la idea de liberación que está presente en las teorías freudianas y que de alguna forma están involucrando o vinculando este tema de la crítica a la sociedad capitalista y al concepto de represión sexual. Entonces, bueno, o sea, quiero leerles como esta parte que a mí me pareció también interesante y es de este libro, ¿no? Y según Mario Mieli, dice, en 1977, ¿no? Imagínense. Hoy en día es evidente que la sociedad se sirve clarísimamente de las perversiones con un fin utilitario. Basta con ir a un kiosco o al cine para darnos cuenta al momento. La perversión se vende al por menor y al por mayor. Se estudia, se disecciona, se evalúa, se comercializa, se acepta, se discute, se pone de moda. In y out. Se vuelve cultura, ciencia, papel editado. Si no fuera así, ¿quién publicaría este libro? El inconsciente se vende en rodajas en el mostrador de la carnicería. Si durante miles de años, por tanto, las sociedades han reprimido los componentes considerados perversos del eros para sublimarlos en el trabajo, el sistema hoy liberaliza las perversiones con el fin de explotarlas posteriormente en la esfera económica y de someter todas las tendencias eróticas a los fines de la producción y del consumo. La liberalización, lo he dicho en otras ocasiones, demuestra ser funcional solo para la mercantilización, que tiene lugar bajo la óptica mortífera del capital. La perversión reprimida
Por tanto, ya no constituye solo la energía del trabajo, sino que también se encuentra convertida en fetiche, en el producto alienante del trabajo alienado y es impuesta por el capital de forma cosificada por el mercado. Yo creo que aquí vemos también un poco esta cuestión en la que pues el propio sistema capitalista modifica las perversiones a partir de una supuesta liberalización sexual y que también van a ser, ojo, o incluso una cuestión crítica desde las propias teorías queer, ¿no? O sea, entre tantas del freudomarxismo revolucionario como un antecedente importante y que justo aquí pues Mario Mieli también rescata y relacionado con lo que menciona Guy Hockenham de que el homosexual pues sigue reproduciendo esta institucionalización al no romper por completo con este sistema económico ni tampoco con estas peticiones de insertarse en esta sociedad que lo considera como una normal. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario sobre esta parte. No sé si Marina y Yale también quieran abordar algo, o si se quedó su mano levantada. Ah, gracias. Ok, bueno, creo que fue error. Voy a checar aquí en el chat si no hay algo. Creo que nada más es la lista. Ah, sí, bueno, el pase de lista. Gracias, Ani. Bueno, si no, seguimos. Bueno, ya empezamos un poco con las problematizaciones y pues aquí ya yo les voy a pedir que ustedes también empiecen a reflexionar o incluso a levantar la mano para que hagamos de esto algo dinámico y también reflexivo sobre el texto depreciado, pues porque ya en sí estamos terminando de abordarlo. Es un texto muy corto, pero importante de abordar. A ver, aquí hay algo en el chat. Ah, bueno, también la lista. Ok, bueno, pues aquí yo tengo tres preguntas que yo quisiera hacerles a ustedes, ¿no? Y esto con el fin de incentivar la reflexión y también que lo podamos discutir un poco ya hacia el contexto actual que estamos viviendo. Y son tres preguntas. La primera es, Preciado afirma que el movimiento queer es post-gay y post-homosexual. Aquí yo les pregunto, ¿por qué? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que el movimiento queer sea post-gay y post-homosexual? O sea, ¿cuáles serían como esas razones con base en lo que leyeron, en lo que estamos aquí platicando y también en pues las experiencias o incluso lo que han vivido o lo que han presenciado? La segunda pregunta es, Paul B. Preciado también menciona que el movimiento queer es post-identitario. Yo aquí les pregunto, ¿lo queer hoy día ha devenido identidad o se ha mantenido como resistencia a la normalización? Y relacionado con esto último, ¿acaso esto último no se contrapone entre sí? O sea, el tema de que sea una identidad, pero al mismo tiempo mantenga esta resistencia. O sea, ¿ustedes lo ven como una contradicción, una paradoja o no? Ya saben que aquí la divergencia de opiniones está más que increíble. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los procesos actuales de exclusión y marginalización por parte de lo gay que se considera lo mainstream de lo gay, ¿no? O sea, lo hegemónico? Porque también Preciado habla, ¿no? De cómo es que lo queer, de alguna manera, emanó como de todas estas comunidades que se excluyeron por estos gays respetables de cierta clase y también con cierta, bueno, y blancos principalmente. Hoy día, ¿cómo podemos observar ello, no? O sea, esa pregunta me parece que también es muy importante. O sea, hay que hacer también la crítica dentro de las disidencias que tienen que ser muy, muy plausible. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Pueden escoger cualquiera, ¿eh? No estoy diciendo, las tres la responden. O sea, ustedes pueden escoger cuál quieren abordar o reflexionar. O también si quieren pues, responder dos o las tres, no hay problema. Claro. Adelante, Jesús. Gracias. Jesús y después Yale. Para mí, los procesos actuales de la exclusión y marginalización por parte de lo gay mainstream va mucho por el tema de las interseccionalidades y también un poco eh, lo que hemos platicado de cómo está esta parte de tratar de adaptarse
o de pasar como dentro del mundo, integrarse al mundo heterosexual y al mismo tiempo, pues por eso em, el, hay gente, o sea, hay gente o sea, hay gente que ataca lo queer, otras expresiones, porque pues por yo pienso que por el fin de adaptarse. Y de lo posidentitario, yo creo que hay una parte no me acuerdo si es Butler, creo que sí, que decía, o Foucault en alguna de las lecturas que hemos hecho, que también decía que es un poco, sí, yo lo veo como algo, como una resistencia a la normalización, y yo no veo que se contraponga, porque creo que siempre que hay o sea, un poco como lo físico, siempre que hay una fuerza en un sentido, hay otra fuerza en sentido contrario. Es parte de la diversidad que nos enriquece como seres humanos, que no estamos completamente de acuerdo. Siempre hay una resistencia a ciertos movimientos dominantes y hegemónicos. Y esos serían mis comentarios. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús, porque, bueno, de alguna manera aquí podemos observar, ¿no? Como una primera, pues sí, o sea, una primera aproximación a cuáles son las exclusiones y marginalizaciones que se viven, ¿no? En cuanto a pensar que lo gay debe de ser lo únicamente hegemónico, olvidando como todas las intersecciones e incluso a otras formas de vivir la sexualidad y el género y que hoy día también generan muchas reticencias o incluso críticas hacia estas mismas representaciones, ¿no? ¿Qué implica esta representación? Y por otro lado, cuando mencionas lo de lo post-identitario, o sea, me parece que también en una cuestión un poco agonística, ¿no? Desde lo que mencionan Chantal Mouffe y Ernesto Laclau sobre los populismos, van a decir, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo queer? Bueno, Laclau y Mouffe hablan de que el espacio público de alguna manera tiene que estar premiado por esta disputa o esta confrontación, que no es sinónimo de violencia, sino más bien por esta visión encontrada de distintas opiniones que de alguna manera hagan de ese espacio público pues una variedad de múltiples puntos de vista que puedan de una forma agónica pues llegar a acuerdos o incluso de tener como en mente todas estas perspectivas. Bueno, muchas gracias. Tenemos ya aquí más participaciones que bueno, ojalá sean más. Así que les incentivamos. Primero, Yale, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, intento poner mi cámara para pues no dejarte solo, sola. Gracias. Y pues, espero la red no me falle. No te preocupes. Bueno, creo que, o sea, está en los textos que vamos a leer próximamente y de hecho también pues he estado un poco ausente por trabajo en las sesiones, me voy a poner al corriente. Sin embargo, o sea, con esas preguntas me recuerda mucho al texto que hizo Sayak Valencia respecto a la contextualización de lo queer, al menos en el sur, ¿no? En el sur global. Y aquí creo que como que hay varias cosas o hay varios puntos que estas preguntas pueden detonar a varias reflexiones y varias perspectivas hablando de México, hablando de cómo lo podemos percibir desde acá, ¿no? Al menos yo hablo de, pues, desde mi percepción, en donde, bueno, considero que en primera, hablar de lo queer, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente, sí, si bien se vive como una resistencia y lucha política, también se ha hecho una identidad de las personas donde dicen soy queer, ¿no? I'm queer y you're queer, y como una perspectiva de eres disidencia a la heterosexualidad o a la cis heterosexualidad. Eso es algo que a México pues se empezó a mover o se empezó como a... Sí, se empezó a mover mucho en el sentido en donde incluso aquí en México hay personas que se determinan queer, incluso en el acrónimo LGBTQ, o sea, pensar que la Q esté como parte del acrónimo que tiene que ver con identidades, que tiene que ver con una cuestión de orientaciones, etcétera, de diversidad corporal identitaria
bla, bla, etcétera, etcétera, pues creo que tiene que ver con una cuestión de asimilacionismo, pero también como esa necesidad de reconocerse a sí mismos como parte de algo, ¿no? Y creo que también queer es como, puede ser tendencioso en tanto puede ser desde esta perspectiva en donde lo queer es cualquier persona que sale de la disidencia en Estados Unidos, que muchos hombres, por ejemplo, hombres gays se dicen, en Estados Unidos se dicen queer, como también puede ser como decir, soy queer porque soy parte de esta lucha y esta lucha política y apuesta política sobre lo queer, ¿no? Entonces, creo también la, hay una cuestión de exclusión y marginalización muy cañona en lo gay mainstream, en tanto también responde a estos cánones de lo que se es gay en Estados Unidos, por ejemplo, y lo veo como lo digo Estados Unidos como una cuestión como de que es país vecino y es como lo más próximo que tenemos y mucho de lo que se ha arraigado viene de lo que viene de allá. Pues también pensar que, por ejemplo, actualmente decir que eres gay no es sinónimo de homosexual, no es sinónimo de marica, no es sinónimo de joto, ¿no? O sea, incluso dentro de lo gay mainstream hay toda una carga de exclusión y marginalización, como justo comentaban anteriormente, estas intersecciones que conllevan estas figuras identitarias que pueden ser similar a lo gay, pero que realmente pues tiene que ver con una cuestión racial, de clase social, etcétera, etcétera, como lo joto, como lo es lo joto, lo homosexual, lo marica, ¿no? Eh, Creo que pues a fin de cuentas es retomar que lo queer es post-gay o post-homosexual, en tanto busca romper con este sistema que la homosexualidad hasta la actualidad quiere asimilar. Quiere decir, si tú heterosexual tienes esto, yo también lo quiero. Y es una cuestión como de, bueno, y es válido decir, yo como hombre, yo como persona homosexual quiero eso, es válido, es totalmente legítimo. No tampoco se trata de decir, tu lucha es menos válida que la queer, ¿no? O sea, al contrario, es decir, es genuino que quieras eso, sin embargo, ¿cuáles son en un panorama más amplio, cuáles son las fuertes necesidades que tienen otras poblaciones que no solamente es querer casarse, Ujú. porque no solamente es querer tener algo que la heterosexualidad tiene, ¿no? Pensando que pues el acrónimo, vuelvo a lo mismo, pues tiene muchísimas aristas y tiene muchísimas necesidades y un sistema complejo en el cual atraviesa un sistema cis heterosexual, que no es lo mismo la forma en que la atraviesa este sistema a un hombre homosexual, que a un hombre gay, que a una mujer lesbiana, que a una persona trans, que a una persona no binaria y que a una persona intersexual, ¿no? Entonces, creo que, y con esto cierro, como regresándome, hice la tercera, la primera y ahora voy como a la segunda pregunta, que tiene que ver con, creo que sí ha devenido como identidad, como una necesidad de identificar en qué estoy o hacia dónde voy. Le digo como en primera persona como para explicarlo, no me identifico como queer, sino que he escuchado que el decir soy queer lo hacen desde una perspectiva en que se identifican con una lucha política de lo que conlleva lo queer, más allá de decir soy queer como, en vez de decir soy homosexual, soy trans, lo que sea, soy queer, ¿no? Creo que es, insisto, desde una perspectiva de la necesidad de autonombrarnos y de reconocernos en un sistema, en una lucha, en todo un conjunto de sistemas más bien, creo que es genuino también decir y reconocerse desde ahí. Y creo yo, sí puede caer un poco como a la contraposición del no busca identidades lo queer, pero creo que es un mecanismo en el cual las personas que están posicionándose desde ahí se pueden reconocer su mundo y pueden reconocer qué de este mundo es lo que no les parece, en lo que no están de acuerdo y es lo que buscan disruptir, ¿no? Y ya, creo que hablo mucho, una disculpa. No, 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 al contrario, por favor. Muchas gracias, Yale. Qué bueno que, que lo hiciste. Bueno, les externo que esto es para apropiarse. No solamente yo debo de hablar, sino también ustedes. Quiero escucharles. Bueno, algo que mencionabas, ¿no? Sobre este tema de la normalización y justo de cómo es que se va generando toda esta cuestión identitaria. Al menos lo vamos a ver un poco más a detalle, digo, teóricamente con Foucault en Historia de la Sexualidad, con este tema de la clasificación y cuáles serían un poco
como estas críticas a la clasificación o al tema de presentarse con una identidad, ¿no? Pero al menos aquí vamos a tener algunas relaciones, ya en la siguiente diapositiva creo que vamos a abordar más en ello, pero justo esto también que mencionas, ¿no? Sobre cómo es que la exclusión, la marginalización también tiene como referentes, pues principalmente a Estados Unidos, ¿no? O a países del norte global. Digo, claro está que pues estos temas casi no se abordaban, ¿no? Sobre dos hombres que tienen una relación o dos mujeres o sobre vivencias de personas trans o intersexuales, pero también cuál es la exclusión que esta representación genera y que de alguna manera pues no se considera al momento de analizarlo. O sea, me parece que también ahí entra un poco este tema de, bueno, o sea, si el sistema de alguna forma te pide que el matrimonio sea la única manera en la que en la que puedes heredar bienes, por ejemplo, a alguien, o no sé, si es como lo socialmente consensuado, ¿por qué habría que demandar, ¿no? Esto del matrimonio? Y eso me hizo recordar también a dos lecturas, bueno, una entrevista y una lectura. La primera, justo como mencionabas, lo de Judith Butler, yo creo que también Jesús lo abordó. Y en una entrevista que le hacen a Butler, pues ella dice, o sea, sí, el matrimonio me parece que es una propuesta, el matrimonio igualitario, que ha generado como mucha incentivación política y que incluso ha movilizado a varias personas, pero también, y esto lo dice Butler, ¿no? ¿Qué otras formas se están excluyendo dentro de las disidencias sexogenéricas al momento de poner en el centro al matrimonio o incluso como única demanda que se percibe de la comunidad LGBTTIQA+? Entonces, o sea, me parece que ahí entra un poco de qué otras formas de convivencia más allá del matrimonio existen y de alguna forma son casi invisibilizadas u omitidas al momento en el que todas las cámaras o todos los focos están puestos en el matrimonio, ¿no? Y esto relacionado con esta otra lectura de Roberto González Villarreal que se llama Foucault no fue a los baños Ecuador, tuvimos la fortuna, Sebas y yo, de presentar el libro en la semana de las disidencias sexogenéricas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vino y él, bueno, Roberto nos comentaba, ¿no? Que en un primer momento el movimiento homosexual, porque así se designó en un principio, en México y en Argentina, pues también tenían esta crítica a la institución del matrimonio, ¿no? O sea, lo que implica el matrimonio como una institución burguesa, monógama o incluso casi única, que omite como otras maneras de relacionarse y que también está relacionada con el propio sistema capitalista, con la idea de la reproducción de trabajadores y con la misma división social del trabajo, ¿no? O sea, todo esto de alguna manera iba involucrado y que al menos, pues dentro de lo gay mainstream o hegemónico, también se posiciona como algo que debe de ser así y que no hay otra manera tal vez de buscar otras salidas o incluso otras formas de relacionarse. Pero muchas gracias, Yale. Alejandro, te escuchamos. Ahí ya se me escucha, ¿no, verdad? Sí. Sí, te escuchamos. Ujú. Perdón. Sí, un poco retomando lo que decían, yo creo que sobre todo la palabra queer, como hemos visto en los textos y en esta clase, pues surgió mucho como para rechazar esa noción de los gays blancos, ¿no? Que creo que eso es lo que responde a la primera pregunta, ¿no? De por qué es post-gay, pues por qué es post-homosexual, porque ya no se busca, o sea, no parte de esa idea de la medicalización, pero tampoco esta identidad como de un hombre blanco, que cumple con una norma heterosexual, ¿no? Incluso había un texto, no me acuerdo cómo se llama, si lo encuentro se los mando, que habla como de resistencia queer ante la asimilación y estaba muy chido porque justo habla de, una de ellas dice que pues justamente al decir queer están resistiendo lo que llama la Santísima Trinidad de los gays blancos, que es el matrimonio, la adopción y la inclusión en grupos militares, en el ejército, eso, ¿no? Entonces, que era como que lo más importante para los gays y que justo ahí se dio como una separación entre la comunidad LGBT, de cómo justamente esos gays que obviamente tienen más presencia, más poder, con el imperialismo estadounidense principalmente, pues separaron, ¿no? Como que alejaron a los
queer radicales, y que por eso hay una crítica muy interesante de muchos gays blancos sobre todo, bueno, de esas como teorías más alejadas al radicalismo, que cuestionan de que el queer no les gusta. Es una palabra que no les gusta porque está asociada como a los revoltosos, ¿no? Como a la anarquía, todo esto. Entonces es como interesante. Y eso también quería mencionar que va como a la segunda pregunta de, pues mucha gente, ¿no? Hemos visto, como ya mencionaron varias de mis compañeras, compañeros, pues mucha gente se identifica como queer, ¿no? Incluso la palabra no binario, pues surgió como de esta palabra primero, gender queer, ¿no? Y como que su uso fue un poco más eh, amplio en Estados Unidos, en países angloparlantes, y es algo que se sigue viendo todavía, pero es interesante en español. Creo que lo vamos a ver un poquito después ahorita, pero pues, Preciado lo mencionaba, ¿no? De, pues que en castellano es muy complicado porque no tiene esa carga histórica, ¿no? Entonces usarlo yo siempre he dicho como una forma elegante de denominarse joto, marica, transexual, pues es más fácil, ¿no? Para las personas, porque no tiene esa carga negativa. Entonces es interesante como en Estados Unidos, bueno, en países angloparlantes, si tiene esa carga y la gente como que lo resignifica, y en español se vuelve una forma más bonita, ¿no? De decirse LGBT y pues incluso como que aliarse, ¿no? Como alinearse como esta idea de qué debe ser un gay, ¿no? Todavía está esta época porque sí, creo que muy pocas personas, quizás nosotros, ¿no? Pero muchos allá afuera sí digan como, ay, no es que yo no soy joto, no soy marica, ¿no? Yo soy gay, ¿no? Soy queer. Como un eufemismo incluso, creo que en español muchas veces ya ha llegado a utilizar. Eh, Claramente es importante esa palabra, pero no sé, está interesante. Sí, sí, sí. Y sobre todo que, pues obviamente, los procesos actuales de exclusión, yo lo veo mucho con las personas intersexuales, porque igual voy a ver si busco ese texto que está muy bueno, que hablaba de tú como también a partir de el uso de la palabra queer, desde el activismo intersexual se buscó hacer lo mismo, ¿no? Como la palabra intersexual también se intentó como recuperar para como resignificarla, darle un nuevo sentido, pero que realmente no funcionaba, no era de la misma forma porque mucha gente no volteaba a ver a las personas intersexuales y las personas intersexuales no estaban muy interesadas en ellos mismos, mismas, pues como denunciar los tipos de violencias que viven, sobre todo de la medicina, porque mucha gente realmente las excluía, le vivían discriminación y para ellos era más fácil como alinearse a los ideales heterosexuales y normativos. Pero sí, nada más eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues mencionas también muchos puntos que son importantes de traer a la mesa, ¿no? Este tema de la palabra queer como un eufemismo, a mí me parece que también esto pues ya habla de las realidades, ¿no? Que vivimos en América Latina, en el sur global, de cómo es que pues en lugares en donde el inglés no es el idioma oficial, pues hay cierto conflicto, ¿no? Con la propia palabra queer, ¿no? Y que también ha habido como muchos pronunciamientos críticos en contra de este, porque no es lo mismo decirse queer que decirse gay o que decirse joto, marica, creo que en Colombia dirían pájara, boyera, no sé, lencha, porque todas estas palabras también están marcadas por ciertas contextualidades y que de alguna manera la raza y la clase social son como dos ejes muy presentes en todas estas y que probablemente aquí en lugares, bueno, en México, en contextos más urbanos, pues lo queer también de alguna manera se asocia un poco más a esta cuestión, pues anglosajona y que no todas las personas, o sea, conocen, ¿no? Obviamente que, pues ahorita me parece que, pues nos estamos empapando, ¿no? En estas cuestiones género, teorías queer, sexualidad, pero no sé qué tanta efectividad tenga la palabra queer en un contexto, no sé, meramente rural o alejado de la ciudad o incluso, no sé, en un lugar donde la agricultura o incluso otras maneras de sexualidad se designan y se viven y no necesariamente lo queer. Ahí entra también un poco la perspectiva crítica que podamos tener ante lo queer y que va a dar fruto a muchos posicionamientos en América Latina sobre lo queer y cómo es que pues también entran en juego otras maneras que van de vivir la sexualidad del género y también todas estas intersecciones que van más allá de la propia clasificación. Y también mencionaste algo muy interesante, Alejandro, sobre el tema de la institución militar, ¿no? Como la Santa Trinidad Gay, que era el matrimonio, la adopción y unirse al ejército, ¿no?
Fíjate que ahora que bueno, todos los focos mediáticos se han puesto en Palestina y en Israel, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama homonacionalismo, de una teórica que se llama Jasbir Puar, que justo ella menciona que a partir de los atentados del 2001, al menos geopolíticamente se jugó con esta carta de la diversidad sexual, principalmente de lo LGBT, y por ende se pensó a Israel como este paraíso de los gays, mientras por otro lado seguía como con todo este genocidio en Gaza y que de alguna manera también despertó muchas controversias, porque incluso hubo gays que se posicionaron a favor de Israel sin saber como todas estas cuestiones o incluso sabiéndolas, pero evidentemente la raza y la colonialidad ahí entraron también como dos cuestiones interesantes de analizar, que al menos en el tema de lo militar, pues se puede entender como esta especie de nacionalismo amparado en este imperialismo y con esta bandera de los derechos de la sexualidad, bueno, de las diversidades Incluso hubo gente que, o sea, militares que subían fotos, pues destruyendo ciudades, matando gente y con la bandera y diciendo, pues ya podrá ser libre aquí, ¿no? Una forma de pinkwashing, de un genocidio. Y sí, que ese texto lo he leído, está muy interesante, está muy chido. Y sí, eso que dijiste por dos. Sí, o sea, la verdad es que creo que también está en PDF, los textos de Jasbir Puar. Se llama Tiempos de Homonacionalismo, algo así, pero la verdad es que justo ahora que pues estamos también hablando de un conflicto que está sucediendo a nivel mundial, pues es importante también poner ahí, o sea, la crítica, ¿no? O sea, ¿qué implica el pinkwashing? ¿Qué implica también hablar geopolíticamente de todo esto? ¿Y cuáles son como estos intereses que están ocultos y que también omiten las vivencias de la sexualidad que no encajan en la hetero ni en los cis por parte de las personas que están en Palestina o incluso de del propio Islam, ¿no? O sea, también esa es parte de la crítica de Puar, ¿no? De Jasbir Puar, que muchos, o sea, gays que defienden como estas instituciones piensan que pues los países en donde se profesa el Islam no, o sea, como que no existen las diversidades, pero justo, o sea, personas también de esos países les han dicho sí, pero no se designan de esa manera occidental en la que se ha clasificado, ¿no? Entonces también ahí es importante poner un poco la lupa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Marina, por favor. Gracias, Agni. Que siento que igual me voy a decir tantito porque me quedé pensando mucho en eso, ¿no? De la invisibilización de las identidades, de la diversidad sexual o de la disidencia sexual en las comunidades islámicas, y sí, me parece un tema súper interesantísimo. Pero regresando a las preguntas, justo a mí me parece que, bueno, evidentemente son grandes preguntas porque todo va de la mano y todo se hila, y sí creo que es post-gay y post-homosexual, no solo por esta parte de justo, ¿no? Siento que el movimiento gay, particularmente, creó un trinomio, ¿no? Ya no estamos en los binarismos y no estamos como en trinomios, pero justo, o sea, solamente entendemos, o no, más bien, o sea, es otro binario que se reemplaza, o eres heterosexual o eres gay, no puede ser otra cosa. Y siento yo que lo queer justamente es tan brillante porque va incluso más allá de las sexualidades. Y es ahí también donde se quedan como muchas identidades excluidas, porque pienso en casos específicos. Esto lo leí en una como historia gráfica de lo queer y que me encanta, ¿no? Perdón, lo simplista, pero ese creo que es un gran ejemplo. Y habla de Nemo, ¿no? De cómo Nemo es súper queer. O sea, la película es súper queer porque justamente desmonta estas instituciones que sostienen al género y los roles de género. Y entonces crea una familia fuera de la afiliación, fuera de los sentimentalismos y fuera o sea, de los vínculos sexuales incluso, ¿no? Porque es común que, pues, si tienes una novia, novio, novia, y tiene un hijo, pues ya, si mantienen relaciones sexuales, automáticamente tú pasas a tomar cargo de esa criatura menor. Pero Nemo no, o sea, en Nemo esto se desmonta, ¿no? Y justo, creo que vamos mucho más allá de eso, ya no se trata solamente de ser gay, lesbiana, pues yo pienso que incluso no quisiera yo llamarle heterosexual, pero falta otra palabra, yo creo que puede ser heterosexual y ser queer, mientras tú estás cuestionando precisamente todas esas estructuras, este sistema.
¿no? Tengas otro tipo de acuerdos en tus relaciones que no mantengan estos roles de género, estas categorías. Y pienso en un ejemplo, otro muy palpable, en Londres, donde precisamente dos hermanas promovieron pues un amparo ante la ley para que pues se puedan heredar entre ellas, para que puedan compartir propiedad entre ellas. No, perdón, no son dos hermanas, dos amigas, o sea, dos amigas que han vivido como juntas toda su vida y que el juez insistía, ¿no? Pero son lesbianas entonces. No, pero pues han vivido juntas toda su vida, no me están diciendo, y es como de, no, simplemente somos amigas y lo único que queremos es como las dos quedar respaldadas porque nos queremos muchísimo. A mí me gustaría que si a mí me pasa algo, se lo quede ella y viceversa. Y lo lograron, ¿no? Y eso justamente me parece una práctica muy queer y va mucho más allá de las prácticas sexuales y de las prácticas de expresión de género. Y yo creo justo, ¿no? Que lo queer ya sobrepasa esto y a mí me encanta. Y justo, te digo, quedan invisibilizadas al final por decir de que no eres gay, no eres lesbiana, o sea, no tienes prácticas sexuales específicamente, disidentes o vinculativas diferentes. Y lo mismo pasa con la comunidad asexual, por ejemplo, que también me parece muy disidente, pero al final es como de, ay, pero o sea, tú no haces nada interesante, tú no haces nada divertido. Entonces quedan verdaderamente muy fuera siempre de nuestro espectro porque justo nos encanta quedarnos en categorías, ¿no? En extremos. Y a mí me gusta mucho esto de lo queer, de cómo puedes saltar todo eso. Esa era mi participación. Wow, Marina, o sea, mencionas algo que me encanta. O sea, esta cuestión de quedarse en las categorías o en la sexualidad, que al menos, o sea, ya voy aquí a meter un poco mi cuchara, digo, también tenemos a Carlos, pero previo a ello, quisiera un poco comentar lo que dijiste, porque es como parte un poco de la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué sentido lo queer? Y digo, no a partir de estas prácticas, sino también del mercado lo ha generado como una identidad que se encasilla solamente en en la sexualidad, ¿no? Y que omite como todas estas cuestiones que también son importantes y que en un primer momento se critican, que es la clase social, la raza, incluso posteriormente el capacitismo, ¿no? O sea, porque la teoría crip también viene como a conjugar teoría queer con capacitismo, también súper interesante. No lo vamos a ver desgraciadamente, pero dejen en sus comentarios si quieren que hagamos un curso también sobre eso. Pero al menos sí es importante que en este ejemplo que tú mencionas, Marina, de este juez, ¿no? Que dice, bueno, pero si viven juntas, entonces son lesbianas, ¿no? Y ellas no. O sea, simplemente, o sea, nos queremos mucho y más allá de la familia o del matrimonio, existe un vínculo muy genuino y que de alguna manera se desmarca de la manera en la que debemos de relacionarnos o incluso vincularnos y que claro que ahí entra lo queer, pero no como una identificación, sino como una práctica contracorriente de la norma social o de los códigos sociales impuestos, y que en este ejemplo de Buscando a Nemo es, o sea, es clarísimo, ¿no? O sea, Dory no es la mamá de Nemo, o sea, nada más es su amiga, o incluso la forma en la que se van relacionando y que también, al menos Jack Halberstam, lo retrata también en El arte queer del fracaso, otro libro que les súper recomiendo, porque utiliza ejemplos muy interesantes, desde capítulos de Bob Esponja hasta que películas que podríamos pensar son películas de típicos vatos heteros blancos, pero que justo tuerce como con este análisis y demuestra que al menos lo queer no necesariamente se estanca en la sexualidad o en el género, sino que también abre otras posibilidades que al menos el mercado siempre quiere encasillar y clasificar en una sola manera de pensarlo, ¿no? Y que me parece, pues que ese ha sido como parte del atolladero que hoy podemos observar respecto a lo queer, ¿no? O sea, el tema de la identidad, de la visibilización, ok, es importante, pero también diría ahí un poco Foucault, ¿no? Ojo con eso, porque al momento de decir yo soy, ya te estás poniendo como una especie de diana en la que el poder te va a clasificar y va a tratar de encasillarte en ciertas cuestiones, ¿no? Por eso muchos estudios queer también hablan de la desidentificación y de la crítica a la visibilización, que también lo vamos a abordar un poco más en la sesión de Foucault. Bueno, Carlos, tienes la mano levantada, por favor. Solamente de lo que comentó Marina, me llamó mucho la atención que me hizo mucho clic sobre si identidades bueno, experiencias heteronormativas pueden caer en lo queer. Y
me contó una historia un amigo que es más asiduo al tema de club swingers, donde dice que conoce gente o parejas heterosexuales que acuden a los círculos, pero que después de los encuentros usuales de los clubs, también generan como vínculos afectivos y que incluso se hacen como familias extendidas, ¿no? Donde tus hijos, yo los cuido como mis hijos y viceversa. Y que es una especie también como de conflicto legal o jurídico porque no hay una forma, o sea, digamos que esos matrimonios monógamos heterosexuales no caben jurídicamente, bueno, la ley no los contiene y entonces se generan como estos núcleos de distintas familias que se ven y se procuran entre sí, ¿no? Y que el cuidado de las infancias está ya, es como colectivo, ¿no? No nada más depende del papá o la mamá biológicos, sino que se empieza a compartir también las tareas de cuidado y las atenciones. Y me llamó mucho la atención porque pues a final de cuentas termina siendo una estructura social que rompe con la heteronormatividad desde perspectiva de relaciones heterosexuales de pareja, ¿no? Y eso me llamó la atención. Y la otra que me llama la atención ahorita es que se ha todo hablando sobre raza y no sé, no estoy seguro si todavía estemos como para hablar de razas, o si es como más apropiado referir a la etnicidad de la gente, porque como que me hizo clic, no sé o sea, sí, como que teóricamente sea válido o útil decir que hay razas o que existen. Serían como mis observaciones. Claro, muchas gracias, Carlos. Obviamente que ya desde la antropología se ha desechado esta categoría de raza, ¿no? O sea, evidentemente en el siglo XIX se empezó a clasificar no solamente la sexualidad, sino también a partir de la pigmentación de las personas en razas, ¿no? Y esto pues culminó en horrores como el tema de la raza aria o una raza supuestamente suprema. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, me parece que sí es, bueno, que es Claude Lévi-Strauss quien también empieza como a poner este tema sobre la antropología y pues dice, es que no, o sea, no es válido hablar de razas, ¿no? O sea, eso se ha utilizado políticamente para deshumanizar a un montón de poblaciones y de alguna manera pues de justificar como toda esta militarización o incluso todo este despojo. Bueno, aquí hay chats, entonces voy rápido con los chats y también con Brian que tiene la mano levantada, pero solamente quería comentar esto rapidísimo de la raza, que al menos, o sea, desde las luchas antirracistas, pues evidentemente se habla de que la racialidad, a pesar de que ya no es académicamente o incluso en el discurso un concepto válido, pues sigue imprimiendo como todas estas opresiones hacia personas que justo por el color de su piel, pues son marginalizadas, discriminadas e incluso deshumanizadas. Entonces, me parece que en la cuestión política, al menos sí es importante, o sea, tomarlo en cuenta, pero igual yo les recomiendo como otro libro muy bueno, que es de un investigador del Colmex, se llama Elogio de la Impureza. No recuerdo el apellido, pero el primer nombre de este investigador se llama Mauricio, no recuerdo el apellido. Y justo también se tiene esta misma pregunta que tú, Carlos. O sea, ¿cómo es que la idea de raza al menos sigue siendo como una cuestión vigente en los movimientos antirracistas en América del Norte, porque él toma tres casos, México, Estados Unidos y Canadá, y de qué manera es que ello, de alguna manera, puede como permitir, Mauricio Tenorio, muchas gracias, Carlos, Eh, puede pues hacernos pensar, ¿no? Como en categorías más allá de eso, pero sin caer en el color blindness, que es pensar, pues es que yo veo a todos iguales y para mí no existen las razas, que termina por invisibilizar también como todas estas opresiones que justo se generan a partir de un discurso de un sujeto universal, blanco, hombre cis, y que pues va generando también como todos estos patrones de discriminación y de estigmatización. Brian, por favor. Sí, justo abonando al tema de la discusión de la raza, pues sí, evidentemente no se puede hablar de una raza en términos biológicos, sin embargo, como categoría social existe. Y hay también un texto de Aníbal Quijano, más desde la sociología, que justo analiza el surgimiento de la raza a la par de la colonización del continente americano, cómo es que se empezaron a crear la raza y se la asoció en este caso a la población originaria de América Latina
Y a través de esta categorización también se asignó un rol dentro del sistema capitalista, ¿no? A través de la división del trabajo. Entonces, sí, o sea, obviamente ya está superado hablar de raza en términos esencialistas, de biologicistas, pero funciona como una categoría de análisis social. Como bien mencionas, pues hay muchos estudios de la raza, tanto en Estados Unidos, pero también hay desde estudios de racialidad en otros países latinoamericanos. Pienso en Colombia, que tiene también mucha producción, en Brasil, también que tiene mucha producción académica que habla sobre la desigualdad a partir de la raza, y pues también evidentemente varios autores africanos que mencionan la centralidad de la raza, ¿no? Particularmente pienso en Achille Mbembe, y tiene un texto buenísimo que se llama Crítica de la razón negra, que justamente habla de cómo es que la raza funcionó para constituir un sistema que en ese momento, a través de de la trata esclavista, configuró el sistema capitalista. Entonces, pues, está interesante estos debates sobre racismo, y justo cómo es que a través de la interseccionalidad pues, se configuran junto con la teoría queer, ¿no? Entonces, me parece interesante este debate, gracias. Claro, y precisamente lo apuntas, Brian. Al menos el racismo también va a ser una problemática que las teorías queer van a problematizar, ¿no? Incluso hay unas interpretaciones muy interesantes desde las teorías queer sobre textos de Franz Fanon, o sea, el de Piel Negra, Máscaras Blancas, o incluso Los Condenados de la Tierra. Bueno, o sea, están en este libro, entonces ahorita también se los puedo pasar cuáles son los textos sin ningún problema y buscar si está el PDF, pero no está desligado con el tema de la colonialidad, y que al menos, si bien en Estados Unidos se han hecho como varios estudios a partir de ello, al menos en América Latina este tema sigue siendo muy presente, ¿no? A partir de los estudios descoloniales, decoloniales, de los postcoloniales también, y de cómo es que la sexualidad, al menos al momento de que se aborda en el continente latinoamericano, una vez que llegan los europeos, pues también se impone cierto canon o incluso cierto código de género que excluye como todas las vivencias que había y que de alguna manera las empieza a condenar, a satanizar o incluso a menospreciar. Y yo creo que eso, el tema de la colonialidad, de la raza y de la sexualidad, son cuestiones que están muy presentes en las producciones que se han hecho aquí en América Latina y que no pueden obviar esta cuestión de raza que sigue generando mucha discriminación y que de alguna manera se puede visibilizar en muchos de esos comentarios que incluso desgraciada y dolorosamente se han hecho, ¿no? Desde la comunidad, incluso LGBTTIQA+. Bueno, voy a leer los comentarios y seguimos con las diapositivas. Ya estamos a punto de acabar, nos quedan 20 minutos, pero pues todavía quedan preguntas, así que nada más los leo rápidamente. Dice Far, la forma de expresión, forma de pensar, que no sea la que está impuesta por el sistema y CIS sirve como forma de exclusión, justo apuntando al tema también de la heteronormatividad y de cómo se va de alguna manera construyendo esta supuesta aura de normalidad. Y también tenemos aquí a Yale que menciona, si se elimina la categoría de raza y todo lo que ha implicado históricamente, ¿cómo nombrar y visibilizar todas las formas de opresión y violencia que se han ejercido sobre ellas? Claro, o sea, al final de cuentas también es importante comprender cómo es que la raza, el sexo, el género, de alguna manera también han generado, ¿no? Ciertas subjetividades que van demostrando como todas estas relaciones de poder sobre los cuerpos y también sobre determinadas comunidades que habría que pensarlo, ¿no? O sea, cómo es que se puede pensar sin ello o qué es lo que ello, bueno, qué es lo que originaría un poco. Ah, mira, aquí tenía el texto de Mauricio, no sé por qué se me había olvidado el título, pero es este, se los recomiendo muchísimo. Se llama Elogio de la Impureza de Mauricio Tenorio. Bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Digo, esto es súper breve. La siguiente diapositiva también son preguntas para como, concluir la clase de hoy. Pero pues también es importante pensar una crítica de lo queer. Y retomando lo que dice Paul B. Preciado es que, bueno, al momento en el que escribe, porque para retorcer el cuello a la injuria es necesario algo más que haber sido objeto de ella. O sea, no basta nada más con ser a quien injurian, sino que eso también está atravesado como por otras interseccionalidades y ejes de opresión.
y recitando apreciado. El bla bla de un marica conservador no es más queer que el bla bla de un heteroconservador. Y aquí también yo quisiera hacer una precisión, ¿no? Porque muchas veces pensamos que al menos desde la comunidad LGBTTIQA+, pues todo mundo es de izquierda o todo mundo es políticamente progresista o lo que los conservadores en Estados Unidos principalmente dirían woke, pero fíjense qué interesante que hay un estudio que yo ahorita estoy retomando para mi investigación sobre los gayservative. No sé si alguien había escuchado del término, pero los gayservative se refiere a grupos en redes sociales, pero también que han generado como reuniones presenciales de personas, hombres principalmente, bueno, que de alguna manera afirman ser gays y que eso pues como que no les genera ningún tampoco una cuestión de vergüenza, pero que también al mismo tiempo son conservadores, es decir, que votan por el Partido Republicano, que están de acuerdo con las propuestas de Donald Trump. Y bueno, es interesante cómo es que en esos discursos de lo gay y de lo conservador, uno pensaría que son exclusivos o incluso que se distancian por antonomasia, pero no necesariamente. O sea, hablamos también como de esta cuestión del espectro político y de cómo es que es diferente. Y al menos en este grupo de gayservatives, como así se llaman, como vas así, sí, sí, con los gays panistas, yo también lo pensaba así, Adit. Digo, ¿cómo puede ser, no? O sea, y esto es interesante porque al menos el hecho de ser objeto de la injuria, ¿no? No te hace necesariamente una mejor persona y tampoco no lo hace más queer que alguien que lo afirma desde una posición conservadora, ¿no? Entonces es importante, o al menos eso yo considero, que desde lo queer criticar también como todos estos posicionamientos que se han generado en los últimos años. Ah, y justo, y que muchos de ellos son gays hegemónicos. Sí, es precisamente, ¿no? Que encarnan un ideal del gay respetable, bien portado, que no se mete con las instituciones, sino que forma parte de ellas, que es de cierta clase, que va a ciertos restaurantes, que hay una cuestión de consumo, también hay muy importante. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dice Sadit, yo también lo sostengo. Y bueno, siguiendo con este tema de la lectura, pues hay que someter la propia identidad a crítica. Y esto es lo que se relaciona con la pregunta que les hacía, ¿no? Del movimiento postidentitario, si lo queer ha devenido identidad. Y si es que ha devenido identidad a partir de los procesos o incluso del propio mercado, del capital, pues hay que someter esa identidad a crítica y pasar de la identidad a la identificación, ¿no? La identidad, al menos desde mi perspectiva y desde lo que he estudiado, la entiendo como una cuestión un poco más hermética o incluso cerrada a lo que puede posibilitar la identificación en términos psicoanalíticos. O sea, desde el psicoanálisis no se va a hablar de una identidad, sino de una identificación que va a ser de diversas maneras, no únicamente desde un solo lado, y que no va a ser siempre eterna o constante, sino que va a estar jugando como con múltiples cuestiones. Entonces, por eso a mí me gusta hablar como desde la crítica de lo queer y esto desde mi propia cosecha, de la identificación más que de la identidad. Y bueno, como también mencionábamos sobre estas cuestiones de colonialismo, pues lo queer es un heredero también de los feminismos, como veíamos en la clase anterior, de los feminismos chicanos con Gloria Anzaldúa, de los feminismos negros con Audre Lorde, de los feminismos lesbianos con Monique Wittig, como de todos estos feminismos que quedaron al margen de la segunda ola y de esta pretensión universalizante y principalmente blanca y de clase media, pero también al mismo tiempo de los movimientos anticolonialistas que durante la Guerra Fría se les va a denominar del tercer mundo y que también ponen el acento en la cuestión colonial y capitalista y cómo también está permeada y de alguna manera se va subjetivando a partir como de todos estos códigos sociales que justo encarnan este ideal de blanquitud, de lo occidental o incluso de lo heterosexual, ¿no? O sea, por eso pongo aquí un poco una radiografía del cuerpo
y cómo es que debemos identificar también estos tres ejes, aunado con el tema de la clase social, del capacitismo y como de todas estas interseccionalidades, para tener también una reflexión muchísimo más comprensiva. Y bueno, ya estamos terminando. Digo, yo creo que vamos bien de tiempos porque quedan 14 minutos, así que eso nos da pie para hablar. Pues hay más problematizaciones. O sea, no nos vamos con respuestas. Nunca nos iremos con respuestas. Siempre nos vamos a ir con más preguntas. Y aquí yo le interrogo dos cosas, ¿no? La primera, pues Preciado menciona que hay una dificultad de lo queer, ¿no? Que reside en su falta de traducción a contextos de lengua castellana. Pues también Preciado lo habla, ¿no? Desde España. O sea, cómo es que España, pues también encontró ciertas dificultades para hablar de lo queer, desde los maricas, desde las bolleras, desde las personas trans. Y bueno, yo quiero preguntarles, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y ustedes consideran que se puede hablar de lo queer en América Latina? Y la segunda pregunta que hago es, ¿qué lenguajes políticos encarnados en el sistema sexogénero, en la clase social, en la raza y como en todas estas cuestiones, nos han construido como abyectos o de alguna manera nos han denominado, clasificado como abyectos, o sea, como lo raro, como lo que se sale de esa clasificación, ¿no? ¿Qué piensan? Les escucho, les escuchamos. Voy a abrir mi micrófono porque no había una manita levantada. Por favor, Marina, adelante. Em, yo sí creo que, que sí la falta de una traducción, sí justo le quita peso a lo queer, ¿no? Pero pienso en otras palabras que no tienen que ser eh, lo mismo, ¿no? O sea, no tienen que ser sinónimos de lo queer. No sé, pienso mucho en la palabra maricón, ¿no? Y siento que igual tiene una carga muy similar a lo queer y que también la comunidad gay se ha ido encargando, pues eso, ¿no? De reconstruirla, de resignificarla, tanto que Kinky ahora se llama maricoteca, ¿no? Y me encanta, o sea, también he visto así como que varias fiestas, ¿no? Fiesta marica, cosas así, ¿no? Temática marica, cosas así. Em, y pienso justo también en esas palabras, ¿no? En esos lenguajes políticos. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasó con puto, ¿no? Con que ya no se puede decir en el estadio, eh, pero creo que ahora está reemplazada por putito, que me parece igual, todavía peor, ¿no? Y justo es como, cada vez que lo digo me da mucho coraje, ¿no? Porque ya es todavía esta incluso jerarquización, ¿no? De que no solo eres puto, eres putito, ¿no? Porque es más chiquito, o sea, de minimizar en un sentido muy agresivo. Pienso en esas palabras y ya solamente era como chiquita en participación porque no quería dejarlo solo. Qué bueno que ya se animaron más. Perfecto, muchas gracias, Marina. Pero qué interesante, ¿no? Que al menos en México, maricón, joto, jota, puto, putito, o sea, son palabras que no estoy diciendo que sean lo mismo que queer para nada, pero al menos puto, o sea, sí tiene como una cuestión un tanto similar en el sentido del insulto, del agravio, de incluso mantener un desmarque, ¿no? Una distancia, ¿no? El que te lo dice como este macho o incluso este supuesto ideal de hombre y puto como aquello que se distancia de ello. O sea, al menos me parece que es interesante, ¿no? O sea, cómo se pueden ir dialogando ambas perspectivas. Y pues muchas gracias, Marina. Dulce, por favor, después Yale y luego Alejandro. Bueno, quería compartirles lo siguiente. Yo soy de México, pero vivo en Bolivia ya. Entonces, aquí en Bolivia, la comunidad LGTB tiene varios movimientos, obviamente dentro de la misma comunidad, en donde hay uno que netamente se identifica como movimiento marica. Y este movimiento marica
viene representado de dos compas, que unos son de quechua y el otro es aymara. Entonces ellos siempre han definido que no se identifican como gay, sino como maricas, porque esto les atraviesa a partir de lo que son personas que son de las villas, o personas que son pertenecientes a comunidades que son rurales y que han tenido una migración a lo urbano, y han tenido esta herencia, porque aquí en Bolivia es bastante marcado, sobre todo la situación del racismo, ¿no? Y el hecho de también tratar de trabajar esta situación que es de hacer esta crítica después de la sensación de no pertenecer a algo que sea netamente una forma para expresarse como un movimiento gay blanco, ¿ya? Entonces ellos toman de ahí y se forman desde esa perspectiva. Es bien interesante, ojalá tengan la oportunidad de buscarles. Y ahí es cuando recaigo un poco en la pregunta que haces de si se podría hablar de lo queer en América Latina. Yo considero que aquí en algún momento es que se retoma un poco esto de dejar un poco la sensación de las laderas, incorporarse y entender las laderas, porque obviamente hay un movimiento pues cultural bien importante aquí en Bolivia, donde ya el feminismo también ya se atraviesa no desde la condicionante de el ser ONGista, sino desde una posición anarquista, y esto hace de que también uno se identifique con con ciertas identidades que sí son propias de la población quechua y aymara, y también obviamente de las otras poblaciones como la guaraní, etcétera, que están aquí presentes. Y también otro de los puntos, y ya para terminar, hay cuando estaba leyendo Apreciado, siempre se me vino un poco a la mente lo que es esta película de Pedro Almodóvar, no sé si la hayan llegado a ver algunos de ustedes, que es Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón, que es de 1980, una de sus primeras películas. Y ahí se reconoce un poco también este movimiento queer en España, que obviamente quizás no se identificaba como tal ahí, pero sí nos damos cuenta de cómo se representa en este escenario urbano, ¿no? De la España de post-Franco, y yo creo que eso es también bueno para revisar. Eso. Ay, muchísimas gracias, Dulce, también por la recomendación de la película. Digo, de Almodóvar, me encanta. No he visto esa, así que ya la voy a ver hoy. Pero quería preguntarte, ¿qué son las laderas? Porque lo mencionaste, perdona mi ignorancia. Son como los barrios, solo que Ah, acá ok. ya les dicen villas o laderas, que son en este caso yo vivo en La Paz, y son así como todo lo que ustedes pueden ver en una fotografía, y son todo lo que viene rodeado de la periferia, es todo eso. Ok, fíjate qué interesante. Cuando estabas en tu participación, me hizo recordar también como esta perspectiva anti-onegenista y más anarquista a María Galindo, ¿no? Con Feminismo Bastardo, y que de alguna forma también pone en crítica lo urbano, ¿no? Porque Sí. como tú mencionas, o sea, lo gay, al menos, o sea, aquí me voy a remitir como a otro texto que también es muy bueno, se lo recomiendo, se llama Latinoamérica Queer, de Héctor Domínguez Rubalcaba. Perdón si soy la morra, el morre de los libros, pero, o sea, siento yo que también está muy a cuenta con lo que mencionas, ¿no? Y justo lo que menciona en esta parte Rubalcaba es que es muy distinto, o sea, ser gay a definirse como marica, ¿no? Y lo que él dice es que, bueno, se sugiere que la identidad gay incluye en su caracterización un factor socioeconómico, y se pregunta, ¿es entonces la política LGBTI una política urbana y clase mediera? Y esto retomando a Monsiváis. La cita de Carlos Monsiváis al comienzo de esta sección afirma que gay no es sinónimo de maricón, puto, tortillera o cualquier otro término despectivo mexicano utilizado para referirse a individuos no heterosexuales. Y esto se debe a que esas identidades están situadas en el campo inseguro de la homofobia popular, fuera de la zona de confort de la clase media. Aquí vamos suena un poco a algo que les enviamos, bueno, que envió Sebastián hoy en el grupo. Pedro Lemebel, por su parte, declaró en la entrevista ya mencionada para una televisión nacional chilena
que su trabajo se enfocaba en aquellos sectores identificados con términos homofóbicos, aquellas personas que eran conocidas por medio del lenguaje de odio. Estos intelectuales sugieren que hay una intersección de clase que debemos tener en cuenta para situar la política queer en Latinoamérica y que trae mucho a cuenta lo que mencionabas, Dulce, sobre el tema de la periferia, ¿no? Las laderas y también que se distancian un poco del urbano y de cómo se hace la política centralizada, al menos hablo en la Ciudad de México, y que responde como a una cuestión más institucional y que al menos también habría que cuestionar, ¿no? Y que ver por otras salidas, ¿no? Pero muchas gracias, Dulce. Bueno, Yale y después Alejandro. Gracias. Igual voy a ser como ya muy breve porque pues hemos dicho o se han dicho cosas muy interesantes. Bueno, a mí solamente me queda como esta parte como de reflexión. Como no, quizá no necesariamente hemos necesitado de una palabra, una traducción para identificarnos, sino que, o sea, creo que cada quien incluso como en su momento se ha identificado con una propuesta, con una palabra que alguien más ha dicho y que no necesariamente es seguir como un intento de la traducción de la palabra queer. O sea, por ejemplo, pienso en una perspectiva posthumanista que luego, por ejemplo, tiene desde artistas. Por ejemplo, yo que estudio o estudié artes, estudié danza, lo veo mucho, por ejemplo, en Leche de Virgen, ¿no? O sea, las propuestas que tiene, que puede plasmar a partir de este posthumanismo sobre cómo identificarse, también desde decirse simplemente desviado, e incluso como reapropiarse de la perspectiva como del enfermo. Creo que hay personas que han construido su identidad más allá o lejos del término queer, como para identificarse e incluso para decir, sí, a mucha honra, pues soy desviade, ¿no? O sea, soy desviade, soy enferme, soy lo que quieras, y se apropian desde ahí y adquiere un significante totalmente, pues a mi parecer, pues transgresor. En tanto digo, y eso es histórico, ¿no? Que nos han dicho palabras como, por ejemplo, en su momento puto, y ahorita es como alguien grita puto y va a decir como, no puto, no putísimo, ¿no? O sea, cómo nos vamos apropiando de esas palabras despectivas, pero también cómo nos vamos apropiando de otros términos que incluso se ocupan desde otras disciplinas científicas o sociales, para entonces encontrar ahí una forma de disruptir incluso dentro en la academia, desde la academia y también de manera como social, ¿no? Creo que a lo que voy es creo que no hemos como tal, a mi parecer, desde una perspectiva en donde ya ha habido propuestas, no ha habido una necesidad como de seguir encaminando un camino a decir cómo traducimos queer a Latinoamérica o a México, sino como ok, eso es queer, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo abyecto, yo soy lo raro, yo soy lo otro, ¿no? Y desde ahí se enuncian y desde ahí se crea y desde ahí se construye todo un aparato crítico de una perspectiva de la sexualidad, de la raza, desde lo queer, desde el feminismo, desde muchas variantes y luchas políticas, ¿no? Y ya, solo eso. Muchas gracias, Yale. Quisiera comentar muchas cosas, pero me los voy a guardar para la siguiente ocasión para que Ale, por favor, cierre esta sesión. Sí, igual va a ser muy rápido, pero creo que ya he mencionado lo de la dificultad, ¿no? Como que a veces en ciertos círculos aquí en Latinoamérica puede usarse como un eufemismo, como una forma elegante, pero pues ha habido muchos intentos en que queer, pues como que se latinice, no sé cómo decirlo, que se escriba con C, ¿no? No sé si varios lo han visto, que en vez de con la Q, I, sea queer, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, hay una filósofa mexicana que se llama Sayak Valencia que tiene un trabajo sobre eso, ¿no? Que ella como que critica a algunos autores latinoamericanos que se oponen al uso de queer. Ella menciona que es un proyecto más bien como geopolítico, ¿no? No solamente algo estético, algo que tiene que ver con la orientación, la identidad, sino que más bien es importante retomar, como decía Preciado, esta fuerza y estos logros que logró en Estados Unidos para extrapolarlos al, al sur. Bueno, ella menciona como geopolíticamente al sur, que ha sido como visto siempre como también lo raro, ¿no? Como lo descuidado, lo que está ahí muy abandonado. Entonces, que es algo muy interesante, obviamente tomar esta base, pero construirlo a partir de nuestras propias identidades, propias necesidades, problemas, todo lo que nos atraviesa desde Latinoamérica y desde contextos muy particulares, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que haga teoría queer primero debería
tener un contexto muy claro de dónde viene todo esto, pero también contextualizar el trabajo, la investigación que se haga, desde qué violencias atraviesan ahí, ¿no? Claro, definitivamente. Yo comparto lo que acaban de decir. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues ya voy a darle cierre a lo que mencionaron en el chat, ¿no? Mauricio justo menciona, ¿no? De este documental que se llama Nación Marica en AJ Plus. Dulce también, el movimiento Marica sale de la base de Mujeres Creando, que es esta organización que tiene María Galindo, muy importante. Y Carlos nos menciona que en Querétaro hay una exposición de leche de virgen en Galería Libertad. Un día voy a ir para allá para ver cómo está y que aquí en este foro, ¿qué opinión se tiene de lo queer? Pues justo yo creo que con esa pregunta nos vamos, Carlos, para que la siguiente la discutimos, la discutamos los primeros 15 minutos y podamos así relacionarla con la otra lectura de Javier Sáez. Pues les agradezco muchísimo por la participación, por el entusiasmo. La verdad, yo me voy muy emocionada y también les veré la siguiente semana con mucho gusto. Y bueno, yo creo que ya podríamos darle cierre a la sesión. Espero pasen una excelente tarde. Cuídense mucho y ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias.